Sean bienvenidos a aquellos que nos visitan de otro lugar. Tenemos algunos hermanos que han venido de Arlington. Si hay amistades presentes, también sean bienvenidas. Al final del servicio estarán los hermanos dando la bienvenida y dando sus nombres. Vamos a estudiar en esta tarde bajo el tema que yo he titulado El juicio a quienes desprecian la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo a los hermanos allá en Corinto, en segunda carta, capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que según hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero vamos a estudiar en clases anteriores. El hermano Elmer estuvo dando unas clases hace un mes. Una de las últimas fue cómo serán juzgados aquellos que pecaron sin ley. También estudiamos cómo serán juzgados los que estuvieron bajo la ley. Pero en el presente estudio de esta tarde vamos a ver cómo serán juzgados los que, conociendo la gracia de Dios, no la aceptan. Vamos a meditar primero. Debemos de reconocer qué es la gracia de Dios. Reconocemos pues que la gracia de Dios es un regalo. No que usted y yo hayamos hecho algo. No que nosotros nos merezcamos algo. Más bien al contrario, fue idea de Dios el enviar a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, no porque lo merecíamos. A veces hay padres que los hijos se portan mal y no les castigan. Quiero, antes de meditar en esto, en una ocasión, para tomar en cuenta esto, en una ocasión, bueno, dos ocasiones, pero en una que me paró la policía, y en las dos ocasiones no me ha puesto ticket, y en una yo reconozco que sí había violado las señales de tránsito, obviamente, pero me sorprendí cuando el policía no me dio, simplemente me dio un cartón de advertencia, porque la próxima vez me caía una multa, y yo reconocí que es una idea de él, porque yo había violado las leyes, o sea, las señales de tránsito, y merecía un ticket, pero no me lo dio. ¿Me lo merecía? No. Así es en cuanto a los que hemos pecado, dice la Biblia, ya ustedes conocen esto, antes de entrar en detalle, que a través de Adán y Eva, quienes nos identifican como a toda la humanidad en cuanto al pecado, y hubo una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, pero Dios envió a su Hijo para que, según Romanos 6:23, porque Él dice que la paga del pecado es muerte, entonces estábamos muertos espiritualmente, entonces la idea de Dios fue de enviar a su Hijo. Pero la pregunta es, en nuestras manos está el aceptar o rechazar esa gracia de Dios, el tomarla o dejarla, el creerla y obedecerla o no creerla. Es su decisión y mi decisión. Pero una cosa yo quiero que ponga atención esta tarde, si hay amigos presentes o nosotros también los que hemos conocido al Señor a través de su palabra, los que nos hemos bautizado, que de esto vamos a dar cuenta. ¿Por qué razón? Porque hay cientos de miles de personas que aparentemente son piadosas, son buenas, no hacen nada malo. Y si se comparan con los grandes delincuentes, con los asesinos, pues, o nos comparamos, nos damos cuenta que somos personas bastante buenas. No tenemos vicios, no le hacemos daño a nadie. Pero en el presente mensaje nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Dice la Escritura
que durante el ministerio de Jesús, multitudes de personas estaban con Él. Le seguían para escucharle. Le seguían para ver esos milagros extraordinarios que nadie había hecho. Que les escuchaba, les encantaba escuchar la voz de Jesús. Como hoy en día hay muchas personas que les gusta escuchar la palabra de Dios. Yo creo que todos ustedes, los presentes, los que están acá, han venido no obligados, sino fue decisión de nosotros de venir a escuchar la palabra de Dios. En tiempo de Jesús así era. Multitudes se le acercaban a Jesús para escucharle, pero no le querían obedecer, solamente querían escucharle. A estas personas Jesús se dirige de esta manera. Abra su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Dice de esta manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Nota el número 20, versículo número 20 dice: Jesús en el versículo 20 trata de reconvenir, trata de convencer, y por esa razón los está regañando fuertemente. ¿Cuál es la razón por la que Jesús está exhortando fuerte a estas personas? La respuesta está en la segunda parte del versículo 20. Dice: porque no se habían arrepentido. Habían escuchado, habían visto milagros extraordinarios, pero no querían arrepentirse. Y a ellos se dirige en el versículo 21 diciendo: ay de ti, Corazín y Betsaida. Estos lugares eran lugares vecinos donde Jesús más milagros había hecho, donde más había estado predicando, eran sus vecinos. Y trae a la memoria de ellos dos ciudades del Antiguo Testamento que para ellos sabían lo que significaba. Porque si en Tiro y en Sidón, mire el contraste, Corazín y Betsaida, los lugares vecinos en tiempo de Jesús, y dos del Antiguo Testamento, con una gran diferencia: que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. ¿Se ha preguntado alguna vez qué clase de personas eran las de ese tiempo a las que Jesús trae a la memoria? Para ellos, que eran estudiosos de la Biblia, ellos sí sabían. Quizás para usted no. Yo quiero dar un poquito de referencia en cuanto a estos pueblos del Antiguo Testamento que hoy en día no se mencionan. Por la razón, dice la Escritura que estos dos lugares durante su tiempo llegaron a tener un gran poderío. Eran ricos en la industria, en todo. Había unos puertos famosos. Eran lugares con un puente de negocios hacia otras naciones. Dice que se enorgullecían por lo que ellos hacían, pero habían rechazado al Señor, habían rechazado a Dios, habían maltratado a su pueblo, lo habían vendido, habían adorado ídolos. Totalmente estas cosas eran inmorales. Por esa razón Dios envió a los profetas a que profetizaran contra ellos. Isaías
y Ezequiel. Usted puede ver en su casa Isaías 23 y Ezequiel capítulo 27, 28. Usted puede leer estos datos. Envía a esos a que profeticen contra esas ciudades, porque eran tan malas y estaban tan orgullosas que no se arrepentían, sino que decidieron maltratar a su pueblo e incluso a venderlo. Dios en las profecías les dice que después de haber tenido ese gran poderío, iban a quedar reducidos, les dice, como una peña lisa. En otro pasaje dice que iba a quedar el mar, que era un punto clave para el negocio, para las embarcaciones y todo lo que se movía ahí, iba a quedar como un tendedero de redes por la causa del pecado. Ahora bien, Jesús trae a la memoria de ellos estos lugares y les dice: aquellas personas que fueron tan malas, y quizás para nosotros, cuando nosotros juzgamos de esa manera a aquel asesino, a aquel delincuente tan malo, Jesús ve a veces más posibilidades de arrepentimiento que aquellos que están cerca escuchando la palabra de Dios, porque no se querían arrepentir. Eso es lo que dice el versículo 21, y por eso les exhorta duramente. Jesús estaba tratando de convencerlos. En otra ocasión Él se lamenta, y usted lo ha leído este pasaje cuando acerca de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces, dice el Señor, no quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no querían. Jesús, a estas personas tan malas del Antiguo Testamento, dice: si yo hubieran hecho estos milagros en tiempo que existían estas personas, se hubieran arrepentido. ¿Qué significa esto? Que estas personas eran más duras y aparentemente quizás no estaban delante de los hombres haciendo abominaciones tan grandes como la del Antiguo Testamento, y Jesús se los trae a memoria para que puedan ver y se puedan arrepentir. Y el versículo 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Otro contraste. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de darles a entender a esto? Capernaum era otra ciudad en donde Jesús había caminado, en donde habían habido muchos milagros. Se podía ver, está hablando con los vecinos, poniéndolo en mis palabras, con los lugares vecinos. Habían visto los milagros. Y les dice: tú que eres levantado hasta el cielo. Es decir, que había un orgullo interno. Eran religiosos, pero un orgullo que había, que no se querían arrepentir, no querían humillarse delante del Señor. A ellos se dirige de esta manera: si en Sodoma, otro lugar del Antiguo Testamento, al hablar de Sodoma, hasta el día de hoy estamos hablando de la expresión de todo pecado. Al hablar de Sodoma y de Gomorra, se está identificando la expresión de todo lo malo y lo abominable delante de Dios. ¿Qué cosas no se hacían en Sodoma?
Génesis capítulo 18, usted puede encontrar esa respuesta. Todo lo malo que dice la Escritura, que ni aún 10 se encontraron justos. Ni aún 10. Pero ¿cuál es el mensaje que Jesús está? Si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, pobres de los de Sodoma y de Gomorra, que no tuvieron esa oportunidad de escuchar a Jesús, porque quizás se hubieran arrepentido. Es lo que Jesús dice. Y ustedes que me están escuchando, que ustedes están viendo los milagros, no se quieren arrepentir. Y viene la sentencia. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es lamentable. El hombre clasifica el pecado en primero, segundo y tercer grado. A nuestra manera de ver, vemos a un asesino o a un dictador. Años atrás ejecutaron a un dictador, ustedes saben a quién me refiero. Muchas personas dirán, es que era tan malo. Pero pongámoslo delante de Dios, pongámonos todos delante de Dios. ¿Cómo juzga Dios? Delante del hombre hacemos el pecado, lo clasificamos de esa manera. Este es un pecado muy, muy fuerte. Pero Dios, ¿cómo ve eso? ¿Sabía usted lo que Jesús está tratando de enfatizar en todo esto? Que el tener conocimiento, ser obediente, llevar una vida buena, esto no basta delante de Dios. Para Dios, oiga bien, el que usted y yo rechacemos la gracia de Él, el rechazar a su Hijo, nos hace peor que a esas ciudades. Pero ¿cómo? Es que el hombre así ve el pecado, o así lo vemos. Yo no soy malo. Lo que hago es que no obedezco el Evangelio, pero me gusta escuchar. He estado con compañeros de trabajo que dicen, a mí me encanta escuchar de la Biblia. Mas muchos no saben, muchos ignoran que entre más escuchamos de la palabra de Dios, más responsables somos delante de Dios. O sea que Jesús está en cierta parte dándoles a entender a aquellos que ustedes ven, porque cuando les habló de estas ciudades, de Tiro y de Sidón, de Sodoma, ellos están viendo la expresión de todo lo malo. Jesús les dice, ustedes serán más culpables en el día del juicio. Eso es para ellos. Jesús está dirigiéndose a esas ciudades. La pregunta es para nosotros. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Cuando usted y yo tenemos más que los que estuvieron en tiempo de Jesús, esas ciudades que menciona, Betsaida, Corazín, todos los de Jerusalén que vieron sus milagros. Usted y yo somos más responsables porque tenemos todo completo. Tenemos la palabra de Dios completa. Para ellos tenían en parte, el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, conocían en parte. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos testigos. Entonces, esto significa que somos aún más responsables que los del tiempo de Jesús.
y quizás a usted le parezca locura, porque muchas personas dicen, si yo hubiera estado en tiempo de Jesús, yo no lo hubiera apedreado. Lo dice porque ahora ya conoce la Escritura. Por esa razón somos más responsables. Pero si hubiera estado en tiempo de Jesús, lo mismo hubiera hecho. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con eso? ¿Qué nos dice a nosotros? Que en el día del juicio, en otras palabras, para los que hemos leído la palabra de Dios, para los que hemos estudiado, los que tenemos tanto conocimiento, será más duro el juicio para nosotros. No tengo el pasaje, creo que es en Lucas, en donde Jesús menciona una parábola acerca del siervo infiel. Ya la han leído, en donde dice que aquel siervo en el día del juicio, obviamente está relacionándolo al día del juicio, que va a azotar duramente a aquel que se le dieron responsabilidades, más que a aquel que hizo cosas malas. Es decir, entre más conocemos nosotros, Dios nos da responsabilidad. Eso está hablando para los cristianos, para los que hemos obedecido, aún somos más responsables. Muchas personas creen que cuando venimos a Cristo y abandonamos la iglesia por un tiempo, venimos a ser iguales como éramos antes. La Biblia dice que no. La Biblia dice que somos peores que el estado que teníamos antes de conocer a Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero yo no quiero dejar este mensaje dejándolos a ustedes intimidados con un mensaje de miedo, porque usted y yo tenemos esperanza, porque mientras tenemos vida tenemos esperanza. Hay otro pasaje, le invito a que vaya. Es en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. En este pasaje el Señor nos está hablando también a nosotros. Dice en el versículo 1 hasta el 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, está un grupo de personas y se acercan a Jesús y le cuentan lo que había sucedido, que había unos galileos sumamente malos, que Pilato toma la decisión de sacrificarlos. Y vienen y le cuentan a Jesús y le cuentan esta historia y le dice, ¿sabes que Pilato hizo esto? Que los mezcló con los sacrificios que hacíamos, que ellos hacían. El versículo 2, oiga lo que Jesús responde. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, versículo 3, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas palabras son fuertes, pero son de Jesús. Versículo 4. O aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no hace lo que el hombre hace en cuanto a juicios, primer grado, segundo y tercer grado. El rechazar al Señor, el rechazar a Jesús, el no obedecer su palabra, nos hace igual a los delincuentes
o a los asesinos, o como aquellos galileos que fueron sacrificados, que eran tan malos. Y aunque nosotros quizás llevemos una vida buena, Jesús dice: arrepentíos o todos pereceréis. Pero es decisión suya y mía. No vale en nuestro tiempo el decir no soy como, yo no soy como como aquel fariseo que subió a Jerusalén y oraba. Ustedes también conocen esta historia. Yo no soy aquí, yo no soy allá, como este. El Señor dice: no. Si no nos arrepentimos, vamos a tener el mismo castigo. Pero dice la Escritura que aquellos que conocemos la Escritura, los que hemos oído, Dios nos va a juzgar duramente. Yo sé que aquí hay amigos presentes, hay hermanos que quizás por alguna u otra razón se han alejado. Dios le está invitando. Quiero leer en Hechos capítulo 17. Yo dije al principio, no quiero solamente intimidarlos con este mensaje, porque el Señor también habla que cuál es su propósito, cuál es el deseo de Él. Hechos 17, versículo 30 al 31. Antes de leer estos pasajes, el apóstol Pablo, cuando llega a este lugar de Atenas, se da cuenta que eran bien religiosos y les dice: yo me doy cuenta que todos ustedes son religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, no basta la religiosidad, ser tan religioso, no basta venir solamente a escuchar la palabra de Dios. El Señor quiere que seamos hacedores, y el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios quiere, así como Dios le enseña lo que ha de venir, Dios nos está advirtiendo. El propósito de Dios no es condenar a la humanidad. Dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de la ignorancia, es decir, Él perdona, Él pasa por alto, no importa lo malo que seamos, pero Él quiere que nos arrepintamos, pero es necesario que reconozcamos eso. Ya vimos la exhortación que Jesús les hace a aquellos lugares. ¿Cuál es la decisión nuestra? Yo quiero concluir haciendo una referencia a Hechos 10, de un hombre que se llamaba Cornelio. Este hombre era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa. Pero ya quizás había escuchado a Jesús, pero le faltaba algo. Ustedes, no voy a leer este pasaje, lo puede leer en Hechos capítulo 10, pero el versículo 6, sí voy a leer un versículo. Hechos 10, versículo 6 dice: Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que tienes que hacer, es necesario que hagas. Ya Dios se había manifestado por una visión que había visto. Cornelio era piadoso, pero el versículo 6 dice: es necesario, Él te dirá lo que es necesario que hagas. No se trata
que si quieres, es una necesidad que tú tienes que hacer. Y si usted lee todo el pasaje se da cuenta que era lo que le faltaba a Cornelio. Dice que cuando llegó Pedro, le habló de Jesús. Y por último Pedro dice, ¿hay alguien que impida para que los que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados? Y en ese mismo momento fueron bautizados. Es posible que usted esté en esa posición como la de Cornelio, sea un hombre piadoso o una mujer piadosa, temerosa de Dios, hace oraciones, viene a la iglesia quizás todos los domingos, pero el Señor dice, es necesario que usted haga algo. ¿Qué es lo necesario que le faltaba? Que se bautice, que acepte a Jesucristo como su único y Salvador. Lo quiere hacer en esta tarde, es la oportunidad. Sería duro, ¿no cree? En el día del juicio, ya leímos en 2 Corintios 5, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que después de haber estudiado la palabra de Dios tanto tiempo, sin haberla obedecido, se nos va a juzgar más duramente que a aquellos que se perdieron sin haber conocido el Evangelio de Cristo. La decisión es de cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto lo que le llamamos, o nos ha dado el libre albedrío. Él no trae a la fuerza a nadie. Él llama, Él dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La invitación Jesús la hace. Nosotros le animamos a que sea parte y a que seamos más responsables, porque entre más nos metemos en la palabra de Dios a escudriñar, somos más responsables delante de Dios, seremos más responsables para dar cuentas en el día del juicio. El hermano que está con los cantos traerá un himno de invitación, por si hay alguien que quiere obedecer, aceptar a Cristo, hay agua para que sea bautizado para el perdón de pecados. Que Dios les bendiga, y quedará el hermano que trae el canto de invitación.